Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Cuando estaba ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor y de pronto le invadió un gran sobresalto. El Padre Celestial dijo a Abraham: has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierras extrañas, los esclavizarán y oprimirán durante 400 años, pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan y luego saldrán con gran hacienda. Génesis del 15, del 12 al 17. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 405 de la filosofía del derecho de Hegel. Ayer nos quedamos en el prefacio 1 y hoy vamos a continuar, mejor dicho. Nos quedamos en que Hegel está diciendo que hay mucho sentimentalismo en cuestiones de la ética y la moral en Alemania, y que se necesita el entendimiento y el saber, ¿no? Porque si subestimamos o despreciamos el entendimiento y el saber como dones supremos del hombre y nos dejamos llevar por el sentimiento o la intuición o el capricho de la opinión, vamos a ir en perdición, ¿no? Porque como Karl Marx también criticaría a Alemania tenía estas ideas muy elevadas, pero su pueblo era muy quedado atrás, ¿no? Era muy atrasado en frente a naciones como Francia e Inglaterra, ¿no? Porque en Francia ya estaba ocurriendo la Revolución Francesa, habían proclamado un tipo de ciudadanía para todos, igualdad de derechos y demás. Y en Alemania se vivía en un tipo de feudalismo, ¿no? Que había heredado problemas modernos, y eso criticaba Marx, y Hegel está reafirmando esta crítica, invitándonos a entender los principios del derecho mismo, ¿no? Los fundamentos del derecho, y no solo obedecer estos derechos como simples normas porque lo dicen, sino saber por qué se dice esto. Eso está aclarando Kant. Luego dice, vamos a continuar. Se comprende inmediatamente que tal posición adquiera también la apariencia de la religiosidad, porque con aquellos recursos dicho proceder no ha conseguido adquirir autoridad, pero con la devoción y la Biblia ha pretendido atribuirse el supremo privilegio de despreciar la ordenación moral y objetividad de las leyes, puesto que en verdad es también la religiosidad la que en la mera intuición del sentimiento envuelve la verdad que en el mundo se abre como reino orgánico, pero cuando aquella es de buena ley, abandona esa apariencia tan pronto como surge de lo íntimo hacia la luz del desenvolvimiento y de la revelada riqueza de la idea, y lleva consigo su interno homenaje a la veneración por una verdad y una ley que está elevada en sí y por encima de la forma subjetiva del sentimiento. Entonces está reafirmando que el entendimiento es más fuerte que el sentimiento, ¿no? Porque el sentimiento corresponde a la subjetividad, una forma subjetiva, ¿no? Entonces se necesita, cuando hablamos de ley, se necesita de algo objetivo, de lo que va más allá de la objetividad de las leyes, ¿no? Que va a corresponder a una buena ordenación moral. Luego sigue diciendo, la forma particular de la mala conciencia que se manifiesta en esta especie de retórica de la cual se pavonea la superficialidad puede hacerse criticable aquí, y sobre todo cuanto más despojada está del espíritu, más habla del espíritu. Cuando alguien está más despojado del espíritu, habla más del espíritu. Donde más estéril y árida se expresa, tiene en los labios la palabra viva e iniciar en la vida. Cuando se manifiesta el más grande egoísmo del vacío orgullo, más hace uso de la palabra pueblo, más habla sobre el pueblo, no más habla sobre la humildad. Entonces el sello propio, sin embargo, que lleva en la frente es el odio contra la ley. Ya, de acuerdo. Entonces Kant está diciendo que nos dejamos llevar por esta subjetividad de opiniones, que despojamos a la ley de la ley misma, ¿no? Del fundamento de la ley, del principio de la ley, ¿no? De este tipo de entender por qué es ley, ¿no?
entender por qué es ley, qué es ley y cómo se desenvuelve la ley, ¿no? Cómo se desenvuelve, ya se aplica, pero cómo se desenvuelve de forma artificial, es lo que está diciendo, es lo que está yendo contra Hegel. Luego dice que el derecho, la ética y el mundo real del derecho y del etos se aprenden con el pensar, que con los conceptos se da la forma de la racionalidad, esto es universalidad y determinidad de este hecho, es decir, la ley es lo que aquel sentimiento que conserva para sí el capricho y que conlleva, y aquella conciencia que basa el derecho en la convicción subjetiva, consideran fundamentalmente como lo más hostil a sí mismos. La forma del derecho como obligación y como ley es juzgada por esa conciencia como letra muerta, fría y como un obstáculo, ya que en ella no se reconoce a sí misma ni se sabe libre, porque la ley es la razón de la cosa y ésta no permite al sentimiento hincharse en su propia singularidad. Por lo tanto, la ley, tal como en el curso de este compendio, párrafo 258, ha sido tratada y advertida, es justamente el ipsis bolet, en el cual se identifican los falsos hermanos amigos del pueblo. Este término de shibboleth o sitboleth es del Antiguo Testamento, ¿no? Que servía para distinguir a los verdaderos profetas o no. Entonces, cuando Hegel dice la ley de shibboleth, en el cual se identifican los falsos hermanos y amigos del pueblo, está diciendo que la actitud frente a la ley va a revelar quién realmente respeta el orden racional del Estado y quién solo finge hacerlo, ¿no? Y claro, luego sigue diciendo que hay que hacer una reflexión también, ¿no? En el querer y el poder hacer, ¿no? Nosotros podemos querer hacer cosas, pero no lo hacemos porque la ley no nos prohíbe, sino que nosotros mismos nos prohibimos a nosotros mismos. Ese es el sentido de la ley, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ir a, digamos, me pasa un accidente y me golpea un carro y yo salgo de mi carro y lo quiero pegar, ¿no? Entonces la ley me dice que no puedo agredir a otra persona a sus derechos. Y claro, yo no lo hago porque no tenga ese sentimiento, sino que yo tengo autodominio y digo que no lo voy a hacer. Pero claro, no lo hago por la ley, lo hago por el autodominio que tengo, ¿no? La conciencia de que se pueda pasar algo y pueda pasar mayores. En ese sentido, pero pueda pasar mayores no por la ley externa, sino porque yo no puedo exponerme. Entonces pasa lo mismo con todo, ¿no? Pero también acá hay que una aclaración hay que hacer, porque ¿qué pasa cuando estás con tu familia, estás con tus hijos y vienen otro grupo matones? Y claro, ahí el actuar es diferente. Yo no puedo mantenerme indiferente, tengo que actuar con violencia. Pero claro, entonces aquí la ley me diría que estaría mal yo, ¿no? Pero para mí interior yo estoy bien, estoy defendiendo a mi familia. Entonces eso está diciendo Kant, ¿no? La ley en sí misma es algo muy profundo y no es por capricho, ¿no? Es algo más elevado, ¿no? Es una convicción, es una convicción objetiva del qué hacer en cada momento determinado, ¿no? Por eso la cuestión de la ética, de las normas, se vuelve muy, muy compleja a lo largo de toda la historia de la filosofía, ¿no? No vamos a profundizar en esto porque podemos hablar acá de Kant, porque Kant decía, y Hegel lo refuta, ¿no? Kant decía que el deber es por el deber mismo, ¿no? Pero Hegel dice, el deber no cae en un sustento social en la realidad. Kant, el deber por el deber no constituye, no representa algo en el mundo real, no tiene una correlación con la parte de la experiencia. Entonces estás contradiciendo Kant. Entonces Hegel dice que más bien el derecho, el deber debe ser referido a una cosa social, ¿no? Y se manifiesta en las instituciones, dice Hegel. Y en este sentido, la cuestión de la moral, del actuar, se vuelve no relativo, pero se vuelve muchas veces en esta sociedad, bueno, en la sociedad de Hegel se volvía la opinión, ¿no? Se volvía esta superficialidad de decir que eso está mal y está mal, ¿no? Pero sin averiguar por qué está mal y cómo esto afecta al individuo, que tiene que pensar que eso está mal y por qué debe pensar que eso está mal, no como una subjetividad, sino llegar a la profundidad de la ley y entender. Por eso Hegel
predomina en Hegel siempre la razón, predomina siempre el entendimiento de aquella profundidad en la ley, de aquello que se estaba ignorando con el sentimentalismo en Alemania. Bien, vamos a seguir con el texto. Luego dice: habiéndose adueñado entonces los enredos del capricho en nombre de la filosofía, y habiendo podido convencer a muchos de que esa clase de engaño es filosofía, se ha hecho ciertamente deshonroso hablar aún filosóficamente de la naturaleza del Estado, y no es reprobable que los hombres de bien se expongan impacientes cuando oyen mentir la ciencia del Estado, ¿no? Bien, entonces Hegel está criticando que en su época muchos hablan del Estado, muchos hablan de la filosofía, pero no tienen ese conocimiento verdadero de ella misma, ¿no? Solo hay opiniones, muchas veces llenas de sentimiento o caprichosas, y esas personas se adueñan de los podios, se adueñan de la palabra filosofía y hacen creer que saben de filosofía, del pensamiento filosófico verdadero, y llevan a la confusión, ¿no? Entonces dice Hegel que ya da vergüenza o suena mal hablar filosóficamente cuando se refiere al Estado, ¿no? Hablar filosóficamente del Estado, hablar filosóficamente del ordenamiento de la sociedad. Entonces, ¿por qué? Porque el tema ha sido muchas veces maltratado por este tipo de conocimiento, por este tipo de habladuría sobre el Estado, ¿no? Falsos filósofos hablaban sobre los hombres del bien y claro, hablaban sobre el derecho de Estado, sobre diferentes cosas del Estado, pero básicamente no llegaban a la profundidad de qué significa el Estado. Entonces se sientan impacientes cuando escuchaban hablar a Hegel, a diversos filósofos sobre la ciencia del Estado, ¿no? El Estado termina siendo una ciencia, un objeto de estudio, así como la naturaleza o como el conocimiento termina siendo una ciencia. Pero claro, en ese tiempo en Alemania, hablar del Estado era hablar filosóficamente, no era hablar fantasiosamente, era hablar de esa forma, ¿no? Entonces Hegel está diciendo: no, hay una ciencia del Estado y hay que hablar del Estado, pero como ciencia. Y eso es lo que está diciendo aquí Kant exactamente. Luego sigue diciendo: no es pues de extrañar si los gobiernos al fin han vuelto su atención a semejante filosofía, porque entre nosotros la filosofía no es ejercida como lo hacían los griegos antiguos, como arte primitivo, sino que tiene la existencia conocida como el público, en forma particular al servicio del Estado. Si los gobiernos han demostrado a sus eruditos consagrados a esta profesión la confianza de remitirse a ellos para desenvolvimiento y contenido de la filosofía, aunque en algunas partes ha sido más indiferencia que confianza hacia la misma, ha sido más bien indiferencia que confianza hacia la misma, y solo por tradición se ha conservado su enseñanza. Como me consta a mí, se han dejado subsistir en Francia al menos las cátedras de metafísica. Repetidas veces ha sido por ellos mal compensada a esa confianza. Donde en el otro caso se requiere ver indiferencia, se debería tener en cuenta el resultado, esto es la decadencia de los conocimientos serios como una expiación de esa apatía. Ante todo, parece bien que la superficialidad sea muy compatible por lo menos con el orden y la quietud externa, porque no llega a afectar ni siquiera sospechar la sustancia de las cosas, por lo tanto nada parece haber contra ella, al menos por parte de la policía. Si el Estado no experimentase en sí la necesidad de una más profunda cultura y conocimiento, y no exigiese su satisfacción por la ciencia, pero su superficialidad respecto a lo ético, al derecho y sobre todo al deber, debe llevar por sí misma a las normas que en este ámbito constituyen la fatuidad. Esto es en los principios de los sofistas, que aprendemos concretamente a conocer por Platón, principios que basan lo que constituye el derecho en los principios y opiniones subjetivas, en el sentimiento subjetivo y en la convicción individual, doctrinas que persiguen a la disolución de la ética interior, de la conciencia justa, el amor y el derecho entre los particulares, así como la destrucción del orden público y las leyes del Estado. Aquí Hegel está diciendo que cuando la gente trata temas como la ética, el derecho, el deber, la moral, de forma superficial, termina cayendo en errores que
que básicamente los cometían los sofistas antiguos, ¿no? Los que platicaban con Sócrates y Platón. De hecho, los sofistas fueron los que mataron a Sócrates. Entonces, que los denomina sofistas modernos, porque creen que lo correcto y lo justo depende de la opinión. Entonces, el sentimiento, la convicción personal deja de ser el sentimiento, la convicción personal de cada uno se convierte en lo justo y lo correcto, ¿no? Por eso los abogados tratan de defender, convencer a los otros. Y claramente Hegel está diciendo que eso no es cumplir la ley, eso no es la profundidad del derecho, de la ética, del deber, ¿no? Y claramente el problema que encuentra Hegel es que esa manera de pensar va a destruir la moral interna, la moral interior y el respeto por la justicia también. El significado de tales hechos debe tener para los gobiernos, tal vez no hará eludir por el pretexto que se basa sobre la confianza misma acordada y sobre la autoridad de una profesión para exigir del Estado tanto cuando le convenga y garantice y deje dominar, lo que corrompe la fuente sustancial de los hechos, las normas universales y hasta el desprecio del Estado mismo, ¿no? Entonces algunas profesiones como la jurisprudencia someten al Estado para garantizar, dominar y corromper esta fuente sustancial de los hechos, en base a normas universales, en base incluso al mismo desprecio por el Estado, ¿no? Tipo de anarquismo, utilizan todo el sistema de leyes y jurisdicciones como normas para hablar en contra de esas mismas normas, ¿no? Entonces, pero esto no es porque lo hagan de esa forma, sino esto es porque no se ocupan de la sustancialidad del Estado, de la sustancialidad del derecho. Luego sigue diciendo, la expresión de que a quien Dios da una misión da también el entendimiento es una vieja broma que, por cierto, no se puede tomar en serio en nuestros tiempos. En interés por el modo y la manera de filosofar que ha sido restaurados por los acontecimientos entre los gobiernos, no se puede ignorar que ha llegado el momento de reconocerse la necesidad del apoyo y la colaboración por muchas razones del estudio de la filosofía, ya que se dan tantas producciones en el terreno de las ciencias positivas, asimismo de la enseñanza religiosa y de la restante literatura indeterminada. No solo se ve como el mencionado desprecio hacia la filosofía se manifiesta en esto, sino que aquellos que demuestran al mismo tiempo estar retrasados en la formación del pensar y que la filosofía les es algo completamente extraño, sin embargo la consideran como algo acabado y perfecto. Pero como al mismo modo aquí se comete expresamente contra la filosofía y como su contenido, el saber conceptual de Dios y la naturaleza física y espiritual, el saber de la verdad, es declarado desatino, más bien repudiable, pretensión y con la razón, y de nuevo la razón en infinito estribillo, la razón ha sido inculpada, despreciada y condenada, y como también al menos es dado reconocer cuán incómodas resultan las exigencias, sin embargo, inevitables del concepto a una gran parte de la actividad que debe ser científica. Si, repito, se tienen ante sí tales sucesos, casi se podría admitir el pensamiento de que en este aspecto la tradición no hubiese sido más responsable ni siempre eficaz para asegurar el estudio filosófico, la tolerancia y la existencia pública. Las insuficiencias y las desconsideraciones comunes a nuestra época contra la filosofía ofrecen el singular espectáculo de tener en un sentido su razón de ser en la superficialidad en la que ha sido degradada este saber, y por lo tanto tienen justamente la propia fuente entre sus elementos contra el cual sin conocerlo van encaminadas, porque la susodicha filosofía ha calificado de disparatada indignación al conocimiento de la verdad, ha nivelado todos los pensamientos y todos los asuntos, como el despotismo de los emperadores de Roma había igualado a libres y esclavos, virtud y vicio, honra y deshonra, conocimiento e ignorancia, de modo que los conceptos acerca de lo verdadero y las leyes de lo ético no son otra cosa que opiniones y convicciones subjetivas, y las normas más delictuosas son presentadas como convicciones a la par con aquellas leyes y cualquier otro objeto, por más insignificante y limitado. Cualquier cosa sin importancia son aparejados en dignidad con lo que constituye el interés de todos los hombres razonables y los vínculos del mundo ético. Por lo tanto, debe considerarse como una suerte para la ciencia. En realidad, como se ha notado, ha sido necesidad de la cosa que aquella filosofía que se podía envolver en sí como erudición pendatesca haya sido dispuesta es
en íntima relación con la realidad, en la cual los principios de los derechos y los deberes son cosa seria y que vive en la luz de la conciencia de los mismos, y que con eso se haya obtenido una franca ruptura. Es esa ubicación de la filosofía en la realidad a que aluden los equívocos. Yo vuelvo por eso a la que he señalado anteriormente, que la filosofía, porque es sondeo de la racionalidad, justamente es aprehensión de lo presente y de lo real, y no de la indagación de algo más allá, que sabe Dios dónde estará, y del cual efectivamente puede decirse bien dónde está, esto es, en el error de un raciocinar unilateral. En el curso que sigue este desarrollo yo he hecho notar que aún la república platónica, que pasa con la invención de un vacío ideal, no ha interpretado esencialmente sino la naturaleza de la ética griega, y que entonces, con la conciencia del más hondo principio que irrumpía de golpe en ella, principio que pudo aparecer de inmediato como aspiración a una insatisfecha, y por ello solo como extravío, Platón tuvo que buscar justamente en la inspiración el remedio contrario, pero esta, que debía provenir de lo alto, tuvo que buscarla ante todo en una forma exterior particular de la ética griega, con la cual suponía superar aquel extravío y con la que allí tocaba, por cierto, sobrevivo y profundo impulso, la libre e infinita personalidad. Para ello Platón se ha manifestado un gran espíritu, porque precisamente el principio en torno del cual gira su sustancia, característica de su idea, es el eje alrededor del cual ha girado inminente trastorno del mundo. Lo que es racional es real y lo que es real es racional. Aquí está la famosa frase de Hegel, ¿no? Lo que es racional es real y lo que es real es racional. Siempre se le va a atribuir esto a Hegel. Luego sigue diciendo: toda conciencia ingenua, igualmente, de que la filosofía descansa en esta convicción, y de aquí parte la consideración del universo espiritual en cuanto natural. Si la reflexión, el sentimiento, cualquier aspecto que adopte la conciencia subjetiva, juzga como algo vano la existente, va más allá de él y lo conoce rectamente, entonces se encuentra en el vacío, y puesto que solo en el presente hay realidad, la conciencia es únicamente la vanidad. A la inversa, si la idea pasa por ser solo una idea, una representación de una opinión, la filosofía, por el contrario, asegura el juicio de que nada es real sino una idea. En este caso se trata de conocer en la apariencia de lo temporal y lo pasajero la sustancia, que es inmanente, y lo eterno, que es el presente, porque lo racional, que es sinónimo de la idea, entrando en su realidad justamente con el existir exterior, se manifiesta en una infinita riqueza de formas, fenómenos y modos, y rodea su núcleo de una apariencia múltiple, en la cual la conciencia se detiene primeramente y que el concepto traspasa para encontrar el impulso interno y sentirlo palpitar aún en las formas externas. Pero las relaciones infinitamente variadas que se establecen en esa exterioridad, con el aparecer de la esencia en ella, este infinito material y su regulación no constituyen objeto de la filosofía. De otro modo, se inmiscuiría en cosas que no le conciernen. Puede ahorrarse de dar a propósito de esto un buen consejo. Platón pudo omitir la recomendación de las amas de leche de que no pertenecieran inmóviles con los niños, sino que las balancearan siempre en los brazos. E igualmente Fichte, respecto al perfeccionismo del pasaporte policial, hace establecer, como se dijo, que no solo debían estar expresados los datos del individuo sospechoso en el documento, sino también el retrato. Bien, entonces, para aclarar el episodio de hoy, Hegel escribe este libro en 1821. En 1821 había muchos pensadores abstractos que, como Marx bien diría, se ocupaban de las ideas, pero no le aplicaban a su sociedad, porque su sociedad estaba dividida. Entonces, cuando Hegel dice que la filosofía tiene que tener una relación con la realidad, Hegel está diciendo que la filosofía tiene que dejar de ser especulativa, porque estaba siendo muy especulativa y claro, hay una acumulación de conocimientos, pero estos estaban vacíos, sin vida, porque no se aplicaban a la realidad, al Estado, a la sociedad. Entonces, para volverse una reflexión encarnada en la sociedad y en la ética,
se necesitaba llevarlo al derecho, se necesitaba llevar la filosofía al deber, a la moralidad, pero de forma efectiva. Entonces para él la filosofía no puede vivir desconectada de la vida real, ¿no? Sino que debe interpretar racionalmente todo el proceso histórico, el mundo histórico en el que se ha manifestado, como bien dijimos antes, en este proceso de síntesis, porque Kant nos hablaba de tesis y antítesis cuando hablaba de las ideas trascendentales. Pero claro, esas ideas trascendentales no chocaban, ¿no? Sino que la misma razón se preguntaba, pero ella misma no podía responder. Pero luego viene Hegel y dice, la razón no puede responder, pero se manifiesta esta para que haya un conocimiento de esta síntesis, de estas ideas trascendentales, ¿no? Que es este proceso histórico donde el espíritu absoluto se manifiesta en la historia. Y en este sentido, claro, llega su famosa frase que la filosofía debe ser algo racional, y que al ser racional debe ser real, y al ser real debe ser racional. Entonces, por eso menciona sobre ello, ¿no? La filosofía como comprensión de lo racional en lo real, donde Hegel marca una diferencia con todas las filosofías idealistas y abstractas de su tiempo, ¿no? Y también que han malinterpretado a Platón, porque Platón ha sido el idealista por excelencia, y que luego la filosofía, en base a esta tradición, no buscaba un mundo inexistente, ¿no? La idea de un mundo inexistente, sino que buscaba más bien comprender lo racional, que ya estaba actuando dentro del mundo presente. Entonces, por eso la filosofía para Hegel es captar a la razón, pero captar a la razón en su realización en la historia, en su realización en las instituciones. Cuando hablamos de instituciones hablamos de la familia, de la moral social, del derecho, del Estado, de todo lo que corresponde a estas instituciones efectivas. Y claro, hay una relectura de Platón, porque Hegel revisa a Platón con mucho interés, porque La República es un libro político que le escribe Platón. No se trata de una utopía vacía, ¿no? Porque la República es una expresión de los valores de esa polis, de los valores de la polis griega. Y claro, tiene una ética comunitaria, tiene un ordenamiento específico, pero claro, señala que Platón, al intentar corregir los extravíos de su tiempo en la política, busca un remedio, pero este remedio ideal, ¿no? Este remedio que se basa en lo alto, desde el mundo trascendente, las formas perfectas del topos Uranus. Entonces Hegel, en cambio, va a considerar que la verdadera razón no está en el más allá, no está en el más allá, la solución para estos problemas, esos extravíos, ¿no? Que puede haber al intentar crear una utopía como se hizo en la República, sino que Hegel va a ver que la verdadera razón se encuentra en este mundo real, en este mundo en el presente, pero en el presente como una manifestación de aquella idea perfecta o de aquel espíritu absoluto que se va a manifestar en el presente. Y claro, la tesis central es que lo que es racional es real, y lo que es real es racional. Y entonces esta es una de las fórmulas más célebres y polémicas de Hegel, porque va a resumir todo el pensamiento, porque no significa, como a veces se malinterpreta, que todo lo que existe está bien, ¿no? O todo lo real es justo y puede existir y va a existir, sino que lo racional, que es la idea del espíritu, se va a realizar en la historia a través de las formas que vemos, ¿no? Como el Estado, de formas concretas, o las instituciones. Entonces, pero lo real, o sea, el mundo histórico, las instituciones, todo lo que es real actualmente, como vivimos, es racional en la medida en que encarna a la idea. Ese es el punto, ¿no? En otras palabras, la realidad es la manifestación del desarrollo de la razón en la historia. Pero esta realidad no es una realidad ontológica de las cosas que existen, así como la taza, el árbol, la naturaleza, sino que él habla de una realidad efectiva que es básicamente el Estado, que es la moral, que es el derecho. Eso es lo que está manifestando Hegel. Entonces la tarea de la filosofía es reconocer esa racionalidad y no inventar mundos imaginarios. Ese es el punto de Hegel. Hay que entender esto bien, correctamente,
Y claro, para entender correctamente esto hay que entender la crítica que hace la conciencia subjetiva, porque aquí cuando menciona así la reflexión, el sentimiento o cualquier aspecto que adopte la conciencia subjetiva juzga como algo vano lo existente, está diciendo que básicamente hay actitudes subjetivas, moralistas, que se van a apartar del mundo por considerarlo corrupto, indigno. Y claro, para Hegel la conciencia que desprecia la realidad se vacía de contenido, ¿no? Porque solo en el presente, en el mundo concreto, hay una verdad. Entonces la verdadera sabiduría consiste en reconciliar lo real, claramente lo real con lo racional, no huir de lo real, no huir del Estado diciendo que el Estado es corrupto, sino involucrarnos en ese Estado, involucrarnos en estas instituciones efectivas, que es la moral incluso, o el derecho. Y claro, entonces hay una idea que es la realidad, la realidad ideal, ¿no? Hay un tipo de sociedad perfecta que todos aspiramos, pero esta idea para Hegel es la misma razón que se realicen las cosas, ¿no? Que se realicen la historia. Entonces nosotros estamos en el presente, pero esto es un tipo de evolución, de manifestación del espíritu absoluto que nos ha llevado hasta acá a esta sociedad mucho más libre, ¿no? mucho más cerca de ella misma. Entonces aquí lo eterno, lo absoluto no está fuera del tiempo, sino que estamos dentro de él, estamos en el corazón de lo histórico. Entonces la filosofía debe penetrar la apariencia y descubrir en ella esta idea viva, ¿no? Donde la vía racional del espíritu es este devenir que siempre estamos pasando. De acá de 100 años va a haber este devenir de la historia, de este espíritu. Este espíritu absoluto se va a manifestar 100 años adelante, y claramente va a ser el devenir de su tiempo, como lo fue hace 500 años, el devenir de su tiempo. Pero claro, habían cambios sociales, había esta contradicción, habían cosas que no podíamos imaginar, pero que hoy se vuelven realidad. Lo mismo pasa, ¿no? Es una manifestación del espíritu que no se queda solo en la parte abstracta de como Kant diría, de no conocer aquello, sino que se va a manifestar en un proceso histórico que siempre va a estar manifestándose en el presente. El pensamiento de Hegel es muy profundo, ¿no? Porque nos está diciendo que la filosofía no debe ser utópica, no debe ser dogmática, sino que debe reconciliar lo pensante con la realidad histórica, pero captando en esta realidad histórica el despliegue del espíritu, o sea, básicamente la estructura racional del mundo, no en sentido kantiano, ¿no? En sentido de que el espíritu se manifiesta en la realidad en el presente, pero esta manifestación en el presente tiene algo mucho más profundo. Ese es el punto. Por eso todo el prólogo de la filosofía del derecho es una defensa claro, es una defensa del pensamiento especulativo frente a la mera moral subjetiva o a la crítica vacía que se le hacía. Pero claro, acá hay un punto muy interesante, que en la historia se manifiesta este espíritu absoluto, se manifiesta esta especulación del espíritu absoluto, y no si no esta historia, este devenir histórico, queda esta especulación en un vacío. Eso es lo que dice Hegel, como ocurría con Kant. Kant decía lo mismo, no tenemos experiencia de estas ideas trascendentales, entonces no podemos hablar de esto, no podemos conocer. Pero Hegel dice, ya, hay un pensamiento racional muy profundo en este proceso histórico, que es la manifestación del espíritu absoluto en el tiempo, en la historia, ¿no? Y claro, en la historia ya ocurre este proceso de experiencia. Entonces, ese es esta defensa de lo especulativo en Hegel, que va a ser diferente al especulatismo abstracto y intelectual, ¿no? Que va a ser un tipo de análisis sin vida, con conceptos rígidos, como se puede ver en Leibniz también. Entonces, eso es lo interesante en Hegel, ¿no? Que es capaz de captar la unidad de lo racional y lo real, de lo universal y lo concreto,
en esta razón dialéctica, ¿no? Pero hay que analizar a profundidad lo racional y lo real. Bien, entonces, para recapitular, lo racional es la idea, es el espíritu, es la idea, ¿no? Como veíamos en Platón, ¿no? Es la idea, es la estructura inteligible que da sentido a las cosas, es lo más profundo, lo más elevado, es lo racional, ojo. Y lo real es aquello que existe en la realidad, que existe acá, lo que ha tomado una forma histórica. Por ejemplo, el Estado ha tomado esta forma histórica como la conocemos y que básicamente tiene leyes, tiene una constitución que le protege y demás. Entonces, cuando dice que lo racional es real, significa que la razón no es un sueño o una abstracción, ¿no? Sino que es una fuerza que se realiza efectivamente en la historia. Entonces, y cuando dice que lo real es racional, significa que la realidad no es un caos sin sentido. O sea, esta forma histórica ha sido al azar, ¿no? Y estamos acá al azar, sino que aunque parezca muchas veces contradictoria, tiene esta lógica interna. Esta lógica interna tiene una razón que la filosofía debe descubrir. Ese es el punto. Ahí está. Si sabes esto, ya Hegel es tuyo. Ya entiendes Hegel, gran parte de la filosofía. Entonces, la tarea de la filosofía no es juzgar el mundo, sino es reconocer en él la obra del espíritu. Ese es el punto. Bien, nos extendimos un poco del tiempo que acordamos, pero claro, esta última parte hay que recordarla muy bien. Si entendemos esto, entendemos a Hegel. Entonces, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, conozcan a sí mismos, por favor, sean felices y tengan mucha fe. Hasta el día de mañana, cuídense todos.